días. Bienvenidos a este seminario interinstitucional entre el IMIPAS y el LANRESC hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros de México. Para nosotros es un gusto contar hoy con la presencia del doctor Jorge Herrera Silveira del CIMBESTAB en la Unidad Mérida, quien nos va a hablar sobre servicios ecosistémicos de los manglares, el caso de Yucatán. Estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Posteriormente, este video lo vamos a poner en nuestra página de YouTube. Y contamos hoy con la presencia de público a través de la sala de esta videoconferencia. Entonces, vamos a escuchar la presentación del doctor Herrera y posteriormente vamos a dar lugar a preguntas a través del chat de esta sala de videoconferencia y también a través del chat de Facebook. Entonces, los invitamos a hacer sus comentarios en esas dos plataformas y nosotros se las haremos eh, llegar al final de esta presentación. Y bueno, voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Como ya lo comenté, tenemos la presencia del doctor Jorge Alfredo Herrera Silveira. Él es biólogo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestro en ciencias por el CIMBESTAB con la especialidad de biología marina y con un doctorado en ecología acuática por la Universidad de Barcelona en España. Él es investigador titular del CIMBESTAB, Unidad Mérida, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, coordinador científico del Programa Mexicano del Carbono, así como coordinador del Observatorio Costero para la Resiliencia de Celestún, del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Él ha participado en grupos de trabajo científicos de la Blue Carbon Initiative de la IUCN y actualmente es miembro del Grupo de Trabajo Técnico-Científico del Programa de Decenios de los Océanos para el Carbono Azul, o también conocido por sus siglas GOBC, de las Naciones Unidas. Es miembro del Comité Nacional de Humedades de la Semarnat, asesor científico de la UNESCO del proyecto MANRESC, es decir, exploración de manglares de reservas de la biosfera de Latinoamérica. Durante su carrera académica se ha dedicado a investigar los procesos relacionados con la variabilidad temporal y espacial de la estructura y función de los ecosistemas tropicales e indicadores de la salud de estos. Desarrolla estudios de calidad de agua, estudios trófico, fitoplancton y mareas rojas, carbono azul en manglares y praderas marinas. Se desempeña en los campos de restauración de manglares, cambio climático, mitigación, adaptación basada en ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza y reducción de la vulnerabilidad de los socioecosistemas. En reconocimiento a su trabajo, el doctor Herrera Silveira se ha hecho acreedor de los reconocimientos del gobierno mexicano por parte de la Semarnat, de organizaciones de la sociedad civil como ProNatura, del Programa Mexicano del Carbono, PMC, por su liderazgo y aportaciones del conocimiento, protección y restauración de humedales costeros, así como sus aportaciones al conocimiento del carbono azul en México. Y también por la Storing Research Federation de Estados Unidos, por su liderazgo de la investigación de humedales costeros del trópico y subtrópico. Es asesor científico del MANRES de la UNESCO, como lo mencioné, y para 7 reservas de la biosfera de Latinoamérica. Tiene más de 200 publicaciones científicas, ha dirigido 56 tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Y para nosotros, pues es un gusto que esté aquí en este día con la presentación Servicios Ecosistémicos de los Manglares, el caso de Yucatán. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su presencia y podemos comenzar con su presentación. Gracias. Bueno, pues gracias al INPAS por esta invitación, esta oportunidad de platicar con ustedes, pues algo que estamos haciendo dentro de este consorcio de investigación de Manglares Provincia de Yucatán, que pues, aunque tenía otro nombre anteriormente, y además otros miembros se han sumado instituciones, y pues me voy a permitir hacer pues un recuento de algunas de las cosas que vemos en los manglares. Pero no me permite, ya. Eh, quiero abordar estos temas, ¿no? Quiero abordar estos temas, no voy a empezar como tradicionalmente de qué son los manglares, dónde están especies, no, es decir, voy a ir con aspectos fundamentales precisamente para entender este tema de los servicios ecosistémicos, pero también quiero hacer un repaso rápido de los problemas
y lo que yo le llamo lo bueno, lo malo, lo feo y lo peor después de esta trayectoria en el campo de los ecosistemas costeros y pues dejar, digamos, las lecciones que hemos aprendido. Pues voy a empezar con los tríos del manglar. Es decir, ¿cuáles son estos tríos del manglar que nos permiten conocer aspectos del primero? Es este tema de la distribución de abundancia y cómo está el paisaje se debe principalmente a estas características: clima, geomorfología e hidrología. En ocasiones se ha querido encasillar a solamente una característica. Por ejemplo, se habla de los manglares aquí en México, hay publicaciones incluso de los manglares de zonas áridas, ¿no? Sin embargo, también aquí en Yucatán tenemos una zona árida, es decir, árido porque llueve poco, pero la hidrología es un controlador importante. Si fuera, vamos a decir, un sistema árido, uno lo reconoce porque llueve poco, hay alta evaporación, salinidad, y debería, en principio, la especie dominando el mangle negro, que es la que tolera altas salinidades, pero no es así. De hecho, es el mangle rojo el que domina. Entonces, hay que considerar otros aspectos, no solamente el clima, y aquí está el primer trío. El segundo trío que me gustaría mencionar es el trío de la hidrología, la biogeoquímica y la biota, ¿no? Este trío, pues con influencia de la geomorfología y el clima, tiene mucho que ver en lo resultado que es la estructura, la zonación y la sucesión de las especies. Otro trío muy importante, pues cuando ya veamos a un aspecto local del sitio, es los estresores del suelo, los gradientes de recursos y el hidroperiodo. Esta variable del hidroperiodo, que mucho se habla de ella, se menciona muchas veces, pero no se mide. Prácticamente es muy poca, en muy pocas ocasiones van a ver actualmente todavía publicaciones que hablen del hidroperiodo y de analizarlo como debe de hacerse. Y el último trío, ¿no? Es decir, después de ver todas estas características de clima, geomorfología, etcétera, qué está controlando a quién, ¿no? La estructura a los procesos a la función a la estructura. Es decir, hay la importancia de conocer estos aspectos para poder avanzar, ¿no? Y poder identificar qué es lo que está sucediendo. Y en este caso, la consecuencia de estos tríos es que no todos los manglares son iguales. Muchos sabemos de que existen diferentes tipos de manglar, ¿no? Aquí menciono los más comunes, ¿no? Sin embargo, esta consecuencia tampoco se analiza desde otro punto de vista. Por ejemplo, esta tipología tiene características intrínsecas de su funcionamiento, como por ejemplo, proveen una hábitat particular, su productividad primaria también es individual, las tasas de sedimentación, la dinámica de nutrientes, la biomasa que ofrecen durante su proceso de desarrollo. Y estas características intrínsecas, pues son las que proveen los beneficios a las comunidades, ¿no? Entonces, este es el resultado de estas características, de estos beneficios que observamos y que, al final de cuentas, la comunidad, la sociedad los toma para actividades, ¿no? La pesca, la agricultura o productos, ¿no? El turismo, que son en realidad, pues, esos elementos que hace la sociedad y que desafortunadamente lo pongo en flecha roja porque generalmente no son favorables, sino son negativos los impactos. El resultado es que tenemos un ecosistema biocomplejo que lo podemos ver desde dos grandes perspectivas. La primera es a través de las especies, ¿no? Del individuo. Estos individuos, debido a su fisiología, tienen adaptaciones a una serie de características, salinidad, inundación, poco oxígeno, etcétera, que esto va a asociarse con la respuesta al ecosistema como un bosque en donde hay los patrones de zonación, reclutamiento, dinámica de nutrientes, etcétera. Y este resultado, este ecosistema biocomplejo, lo que dan los resultados es precisamente los servicios ecosistémicos. ¿Y qué son los servicios ecosistémicos? A final de cuentas, los servicios ecosistémicos son esos beneficios que proveen los ecosistemas a las comunidades. Y aquí tenemos una definición de estos servicios ecosistémicos o una clasificación de las más usadas, ¿no? Y es que se elaboró por
la evaluación de los ecosistemas del milenio y que los divide en aprovisionamiento, regulación, culturales y de soporte, ¿no? Ahí pueden ustedes ver algunos de ellos y que de todos estos, los manglares están contribuyendo. Primera clasificación, pues es dinámica, ha sufrido cambios, hay una serie de interacciones de factores ecológicos, económicos y sociales en esto de los servicios ecosistémicos y lo que podemos ver es el capital natural. El capital natural y luego el capital construido o humano y social, en donde vemos una serie de interacciones, ¿no? Y por lo tanto, el proveer y verse beneficiados los servicios ecosistémicos no es algo trivial incluso en su evaluación. Y entonces, pues, ¿qué servicios ecosistémicos están asociados al manglar? Más allá de la lista interminable que luego vemos de que no, pues el manglar tiene todos estos servicios, realmente 16 de esos servicios pueden identificarse en manglar, pero 8 son los más reconocidos y aquí los enumero, ¿no? Algunos de ellos que incluso todos estos, vamos a hacer un repaso de ellos y quiero mencionar que de estos prácticamente el 80 o 90% de la información que voy a presentar ha sido generada por este consorcio, por el consorcio de la península de Yucatán. Vamos a empezar con la regulación. Sumidero de carbono. Ya hay un concepto que ya se maneja mucho, que es el blue carbon, el carbono azul. Pues los ecosistemas de manglar, en este caso, son estos ecosistemas donde tienen una captura de carbono muy alta. Son los que más rápido y más almacenan carbono, principalmente en el suelo. Y esto pues los ha hecho muy utilizados o están utilizándose para la captura de carbono. De hecho, la diapositiva que yo tengo atrás es el sitio del Playón en Siancán, donde hemos hecho restauración hidrológica y topográfica, más reforestación, y ustedes ven esas islitas, es producto de la restauración de ese manglar. Pero desafortunadamente, pues los hemos degradado. Y así como almacenan, como son almacenadores, son sumideros de carbono, a la hora de degradarse, pues se vuelven emisores de este carbono. Así que, pues debemos de ver que hay un doble filo en el ecosistema de manglar respecto a la regulación. Se han hecho estudios, esto de los almacenes de carbono, se han hecho estudios en México y en la península de Yucatán, tenemos varios de ellos, donde hemos determinado los almacenes de carbono, ¿no? ¿Cuáles son? Pero también de acuerdo al tipo de manglar. Aquí pueden ver cómo el manglar de Petén es el que más carbono está almacenando otra vez en el suelo, ¿no? Es en la parte subterránea, ¿no? Y abajo las formas en las que se ve, en donde, por ejemplo, aquí donde está un servidor, que es un manglar chaparro en Siancán, es rizófora y aquí, esta es una fotografía de un curso donde está también rizófora, donde estamos ahí subidos a rizófora, pero vean, ¿no? En el tamaño y es esto en un petén. Entonces, vean las diferencias. Pero también en el caso de la restauración, un trabajo que hemos hecho durante ya varios años, vemos que esas tasas de captura, ¿no? Las tasas de captura y por lo tanto de reducción de emisiones, ¿no? Por eso se llama mitigación de emisiones, por la restauración es muy importante. Aquí pueden ver fotografías de ese proceso en la Laguna de Celestún, trabajo de la doctora Claudia Teutli, y que pues ha beneficiado mucho. Sin embargo, también tenemos un problema con otro de los gases de efecto invernadero y es y es el metano, ¿no? El manglar emite metano, ¿sí? Obviamente que en los manglares restaurados menos, ¿no? Este es un trabajo del doctor González Valencia, Rodrigo, y que demuestra que los manglares emiten metano. Control de la erosión. Ahorita la erosión es un tema aquí en Yucatán, pero problema grande, ¿no? Los manglares previenen la erosión gracias a la formación de suelo y además estabilizan la costa. Aquí pueden ver en este diagrama, ¿no? Si donde hay manglar, ¿no? Se retiene sedimento, se crea sedimento, ese sedimento no se va a mar y además de crear turbidez, pues provoca la muerte de otros ecosistemas. Entonces, y este es un trabajo de tasas de sedimentación de una colaboradora del laboratorio, la doctora Siulin 5.
Y aquí es otro ejemplo, ¿no? Cómo la onda de marea, a medida que va entrando al manglar, reduce, atenúa el oleaje y el viento por la altura y la densidad de las raíces. Hay una relación precisamente estructural de este componente. Y lo que podemos ver, ¿no? Es esto, ¿sí? Vean las raíces, cuando imagínense que viene una ola, entran ahí las raíces y esas raíces son las que van deteniendo la entrada. Y esto pues dio origen a una característica y una forma de construir en las costas que se llama palafito, ¿no? La construcción palafítica es una de las formas, y es precisamente por esto, porque al estar piloteados, ¿no? Las estructuras de casas, pues permite que el agua y la marea pase por abajo y las estructuras se mantengan. ¿Y cuál es la meta para ello? Pues es reducir la vulnerabilidad de las comunidades. Esta es una imagen del Banco Mundial y ustedes preguntarán, ¿y por qué del Banco Mundial? Pues por cuando hay un problema de estos, el que tiene que pagar los seguros es el Banco Mundial y luego se empieza a endeudar el país. También se atenúa la marea. Aquí es un estudio que se hace poniendo unos instrumentos que se llaman jobos a lo largo de un transecto en diferentes tipos de manglar y vean cómo la línea roja demuestra que se va atenuando el oleaje, ¿no? La ola de tormenta, de acuerdo a que va entrando al manglar y el tipo de manglar. También hemos hecho trabajos de atenuación del viento, ¿no? Cuando viene la tormenta. Aquí es un trabajo de la doctora Siulin, en donde se pusieron anemómetros en diferentes distancias del manglar y en diferentes tipos de manglar y se puede ver cómo se atenúa la velocidad del viento, ¿no? Se va atenuando la velocidad del viento y además las diferencias entre conservado y degradado, pues es evidente que en el manglar degradado la velocidad del viento pues pasa directo. ¿Eso qué tiene que ver? Con vulnerabilidad también de las comunidades. En el caso de la atenuación de inundaciones, también el manglar es muy importante. Aquí es también en el mismo sitio, en Celestún, estudio de la doctora Siulin, hace la comparación entre cuánto es la capacidad de almacenaje de agua de un manglar con respecto a un tema que fue, por ejemplo, en 2020, pero que ahora está pasando en Veracruz con este tema de las inundaciones. Podemos ver cómo en esta noticia con agua bombeó 16.7 millones de metros cúbicos de agua para, pues, quitar de la inundación a Tabasco, pero vean cuántos millones de metros cúbicos almacena el manglar de Franja y el Chaparro, ¿sí? Sí, quiere decir que este ecosistema tiene la capacidad de almacenar, por eso es muy importante tenerlos, porque sus sedimentos son como una esponja que pueden absorber, pueden mantener esa agua en vez de que pase a las casas habitación o a la urbanización. ¿Y eso qué implica en recursos? Implica que 1.3 millones de dólares es el valor que tiene el manglar solamente por protección costera. Y también tiene otro papel muy importante, el mejoramiento de la calidad del agua. Absorbe metales y nutrientes y metales pesados, ¿sí? Y esto tiene que ver con el tipo de suelo, con la comunidad bacteriana, el tipo de residencia del agua, etcétera, etcétera. Pues en el caso de, por ejemplo, de Quintana Roo, se sabe que hay una enfermedad en los corales y que esa enfermedad tiene mucho que ver con la calidad del agua. Y pues ya sabemos que en la Riviera Maya pues se han cargado los manglares, se los siguen cargando, incluso ya van hacia Costa Maya, hacia el sur, hacia Mahahual, y pues creo que es momento de evitar esos temas. Proveen de materias primas, ¿sí? Aunque el manglar esté protegido, hay sitios donde tienen autorizado las comunidades a hacer uso del manglar para leña y carbón, principalmente de la especie laguncularia, mangle blanco, y que pues hay otras formas de hacer uso de materias primas, la elaboración de artesanías, medicinal y la apicultura, que es uno de los temas que también estamos tratando de abordar con algunas de las comunidades de Yucatán. Las pesquerías, ¿no? Y Mi Paz, pues es un instituto importante de investigación en esto. Bueno, pues ahí está, el 80% de la pesca depende directa o indirectamente de los manglares. Por ejemplo, hay un trabajo del doctor Aburto y del doctor Escurra, en donde hicieron un análisis de los peces que están ahí en el Pacífico, en el noroeste del Pacífico, y vieron la importancia que tiene el manglar en las pesquerías. Y lo que hemos hecho nosotros, una investigación de unos de estudiantes míos, Enoch, María y Carlos, me ayudaron a formar estas diapositivas en las que pueden ver pues la importancia de la pesca y asociada
al manglar. Y solamente como una referencia, ¿no? Vean, los peces, ¿no? 14 especies asociadas al manglar, ya sea en etapa juvenil o en etapa de adulto, en diferentes regiones de México. También de crustáceos, ¿no? Son importantes. En el caso de la langosta, aunque uno decía, bueno, pues la langosta, ¿qué tiene que ver? La pesca de langosta, de las pescas más importantes que están en la Bahía del Espíritu Santo, allí en la reserva de la biosfera de Siancán, que es una pesquería muy importante. La langosta se alimenta básicamente de la materia orgánica de la que viene el manglar, porque Siancán es una de las áreas que mayor cobertura tiene de manglar, se exporta materia orgánica, ahí por ser bahía se estabiliza esa materia orgánica y las langostas ahí crecen. Entonces, ahí hay una conexión directa muy importante de una pesquería con el manglar. Y de moluscos, si bien no hay muchos moluscos en México de respecto que están asociados al manglar, pero sí debo mencionar un detalle. En el caso de Crasostrea rizófora, que es la ilusión de mangle, en el caso de Campeche, por ejemplo, de lo que es la reserva de los Petenes y reserva de Cerezún, había mucho ostión de este tipo. El impacto del stock acabó prácticamente con ellos. Se está empezando a repoblar, pero lo acabó prácticamente la contaminación del stock. Y hábitat, ¿no? Es un sitio que hay una alta biodiversidad, peces, mastofauna, avifauna, etcétera, y todas esas fotografías son de colaboradores o fotografías nuestras, como por ejemplo ahí el jaguar que ustedes ven, está precisamente en eh, está precisamente en uno de los manglares. Y aquí la biodiversidad nos ha ayudado es muy importante y nos ha ayudado a identificar qué pasa con la restauración. De hecho, lo primero que se recupera en la restauración de manglar es la biodiversidad. Las bacterias, los microorganismos, los insectos, etcétera, etcétera. Y, muy importante, las aves. Entonces, lo primero que se recupera en la restauración es la biodiversidad. Turismo, pues esta categoría de uso, ¿no? De uso es muy importante. De hecho, esta fotografía es de los grupos de las cooperativas que están en Celestún, de los manglares de Sinitún, y esos canales son producto de la restauración. Esos canales son producto de la restauración de manglar. ¿Y cómo integramos esta información? Este trabajo también es de la doctora Asiun en su tesis doctoral, en donde los diferentes tipos de manglar presentan diferentes servicios, sí, pero es muy importante reconocer la estructura y función y la extensión. En la fotografía del centro, la imagen del centro, vemos que el índice de valor es muy importante en de rojo, ¿no? Que son los petenes. Pero cuando vamos al índice de valor relativo, ¿no? Al área, vemos que el manglar chaparro es el que realmente es más importante en los servicios ecosistémicos de la reserva de Celestún. Y por eso hay que tener estimaciones certeras y mapas precisos de estas coberturas para poder saber, bueno, pues cómo estamos, ¿no? Y las verificaciones de campo, pues son necesarias, ¿no? Hay que ser confiables, hay que sean exactas. ¿De cuánto estamos hablando para el manglar de estos servicios ecosistémicos? Nada más vean, estamos hablando de más de 50,000 millones de dólares anuales de los beneficios del manglar a las comunidades, de una manera directa o de manera indirecta. De ahí la importancia de tener evaluaciones certeras de los servicios ecosistémicos. Sin embargo, como dice por ahí una colega, no todo es tan bonito. Los manglares se enfrentan dos tipos de problemas. Uno de ellos es el cambio climático, el cual es un problema que se agrava, ¿no? Además de ser global, se agrava. Y pues aquí, un ejemplo, en el 2020 hubo un récord de tormentas, ¿no? De tormentas que incluso, pues, pasamos al alfabeto griego, ¿no? Hasta iota. Tenemos el incremento del nivel medio del mar, que está siendo vulnerable a los ecosistemas por este incremento del nivel medio del mar. ¿Cómo lo estamos abordando? Estamos abordando desde el punto de vista de análisis, ¿no? Desde un enfoque de ciencia, el monitoreo de enfoque de ciencia para evaluar los impactos, las variables clave y los escenarios, ¿no? Si aquí es un trabajo de la doctora Teutli, donde después de pues, muchos años de estar evaluando la
la hojarasca, vemos cuáles son los patrones y con qué variables ambientales se está asociada. Y vemos que la temperatura y la precipitación son importantes. A pesar de que estemos en un ambiente tropical y pensemos que no hay grandes cambios de temperatura, los ecosistemas son muy sensibles a ellos, ¿no? Y la de aquí abajo a la izquierda es un trabajo que hicimos con la doctora Fernanda Adame, en la que también la caída de hojarasca la comparamos con la intensidad de tormentas en cada uno de estos sitios, desde Celestún hasta prácticamente Xcalac, y vemos que pues, en sitios donde las tormentas son altas o bajas, la probabilidad de hojarasca es pequeña, pero en donde son intermedios, ¿no? Pues ahí tenemos que la caída de hojarasca es bastante importante. ¿Y qué también estamos haciendo? Pues queremos hacer mejores estimaciones de la complejidad para tener mejores estimaciones de la biomasa, del carbono, pero también de la complejidad estructural para este tema de mitigación de oleaje, de viento, etcétera. Y estamos trabajando con tecnologías como la de láser terrestre en cooperación con el doctor David McFarlane de la Universidad de Michigan, utilizando este equipo, en donde estas imágenes que les presento es de manglares de México, son de manglares de aquí de Yucatán, principalmente de Celestún y otros de Silán de Bravo y Progreso, en donde con esto vamos a poder estimar mejor cuáles son pues, la biomasa, cuál es el carbono, cuál es la complejidad y cuál es la capacidad de mitigar ciertos fenómenos. Por otra parte, pues el análisis espacial es muy importante, ya tenemos varios años trabajando con ello en colaboración con el IMAS, hay un campus en Mérida, y estamos trabajando con ellos, con el uso de la inteligencia artificial para ver los patrones que se están asociando. Hablando de inteligencia artificial, pues el consorcio, eh, por ahí de finales 24, le fue solicitado a este consorcio por una organización de estas ONGs muy grandes, un proyecto de manglares, cambio climático e inteligencia artificial. Este proyecto lo escribimos, estuvimos trabajando muchos meses, a lo mejor ustedes lo han escuchado, le llaman el proyecto Manglaria, a lo mejor lo han escuchado o lo van a escuchar. Ese proyecto lo escribimos nosotros. Desafortunadamente, pues fuimos retirados del proyecto, sabemos que lo están ejecutando, sabemos que subcontratan, porque pues, no precisamente la organización lo ejecuta, y lamentamos mucho que se den ese tipo de situaciones en las que pues desarrollamos este tipo de cosas y luego pues no seamos los que los implementamos, ¿no? Y no es el único caso, voy a mencionar otro caso que también se da, pero bueno, ya saben, Manglaria lo escribió el consorcio de Yucatán. El otro problema es el de los impactos antrópicos. Pues, es un problema obviamente muy fuerte y que, pues, ¿qué consecuencias tiene? Pues consecuencias de que a nivel de península, a diferencia de lo que tienen los datos oficiales, como el de Conavio, la península de Yucatán tiene 85,000 hectáreas de manglar degradado. Así se ven, ¿no? Así se ven, ya sea desde un vuelo de dron o ya sea desde planta, así es como se ven los manglares que están degradados en Yucatán. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido abordar este problema desde investigación básica, proyectos, productos, en las que como productos están estos guías, manuales, en la que el tema principal y el más problemático, pero que si se supera, prácticamente puede decirse que va a tener éxito el proyecto, es la formación de un grupo de trabajo en el que estén todos los que deben de estar. Deben de estar, desde mi punto de vista, obviamente tengo que defender a mi gremio, tienen que estar los académicos y profesionales porque son los que saben acerca de los temas de procesos, características de los manglares, obviamente las autoridades y los financiadores, los que dan los recursos, pero también la sociedad. La sociedad, la comunidad es la que ejecuta esos proyectos y es la que se va a ver beneficiada directa e indirectamente de la restauración de manglar. Desafortunadamente, pues dan proyectos de restauración por compensación a quienes no saben, ¿sí? Esto que ustedes ven está muy mal hecho. Es una medida de compensación del puente de Nichupté, que a lo mejor ustedes conocen. Yo tengo un aprecio particular a la gente de la CONAM, a mis colegas de la CONAM, pero desafortunadamente a veces les amarran las manos y vean lo que
lo que ha dejado el grupo, que no lo conozco, no sé ni quién es lo que está ejecutando, pero eso está mal. Primero ahí deforestar un manglar, quitar un manglar. Eso está mal, ¿no? Así no se hace la restauración. Y eso debido a que contratan a quienes no saben hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque así es como se hace, ¿sí? Así es como se hace. Vean cómo aquí no hay, se están abriendo canales para hacer una rehabilitación hidrológica, pero no se ha tirado ningún manglar. Y bueno, pues esos teléfonos es, pues porque si, como dicen los chicos, bueno, pues ahí, si quieren que los asesoramos, llámenos. ¿Y qué hemos hecho para eso? Pues involucrar a las comunidades, a la sociedad civil, damos talleres, hemos dado 30, 40 talleres, intercambio de comunidades, fuimos los primeros que hicimos intercambio de comunidades en un congreso, en el segundo congreso de manglares de Latinoamérica que organizó la doctora Claudia Pletti aquí en Mérida. Hacemos ciencia ciudadana, ya capacitamos a la gente para que tome datos, a las comunidades, con sus amigas las chelemeras, las cuales si están por ahí alguna de ellas, les mando un abrazo y mi reconocimiento por ser unas mujeres excepcionales. Y organizamos ya voluntariados, llevamos 9 voluntariados, vamos por el 10º voluntariado aquí en la Ciénaga de Progreso, a los que vivan cerca los invitamos, les aseguro que se van a divertir, van a cansarse, se van a mojar y enlodar, pero van a salir contentos porque van a contribuir ya a la restauración de la provisión de servicios, sus características ecológicas son específicas, los servicios ecosistémicos tienen incidencia en el bienestar humano y esto tiene que ayudar a la toma de decisiones. Pasos siguientes. Aquí hay pasos siguientes, ¿no? Ustedes los pueden ver desde cómo cambian en el tiempo, cuál es la variable espacial, cuánto valen esos servicios, cómo se pierden o ganan con la restauración de manglar. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Una, pues que los procesos dan a diferentes escalas espaciales, ¿no? Y el grupo del consorcio es un referente ya a nivel nacional y internacional. Se ha aportado información ayudando a los tomadores de decisión. Se necesita fortalecer las capacidades locales. Ya vimos que pues hay a veces buenas intenciones, pero no se saben cómo hacer las cosas. Se necesita acceso a la tecnología especializada. Desafortunadamente hay poca inversión ahora en la investigación. Necesitamos equipo. Los gringos no saben más, los gringos tienen más equipo que nosotros. Tenemos el mismo talento, a lo mejor hasta más, pero no tenemos la tecnología. Tenemos que ver en un avance efectivo de ganar a través de acuerdos institucionales, pero también hay que tener el respeto y ética y el reconocimiento al trabajo de todos los colegas, ¿no? Y a lo que yo le llamo lo feo, lo malo, es que desafortunadamente, como ya vimos, hay grupos, individuos, organizaciones que por dinero, como decimos, venden su arma al diablo. Y otra lección aprendida, lo bueno, ¿no? Los manglares tienen un alto valor. Tenemos el 4º lugar de Mundial de Manglares, que ahora vemos con los partidos del Ecuador y de Colombia de la selección mexicana, pues creo que no vamos a pasar a la siguiente ronda, al siguiente Mundial, así que vamos a cacaraquear que tenemos el 4º lugar en mundial en Manglares y vamos a defenderlos. Lo malo es que se degradan rápidamente, ya sabemos por qué, por eso lo digo que es malo. Lo feo es que sabemos qué está pasando y no hacemos lo suficiente para revertir el daño. Y lo peor es que la inmovilidad de quienes lo pueden corregir y no lo están haciendo. Y bueno, pues tenemos la fortuna de trabajar en muchos sitios en la península de Yucatán y esto, como dicen, pues no somos profetas en nuestra tierra, pero la UNESCO ha creído en nosotros y nos ha invitado a participar en este proyecto internacional en 7 reservas de la biosfera y estamos muy orgullosos de poder estar trabajando y colaborando en todos estos países con muchos colegas que tienen interés en la restauración de los manglares. Y yo creo que como todos, a lo mejor, pero al menos yo sí, yo tengo un sueño guajiro, ¿no? Y este sueño guajiro consiste en que en algún día, gracias a los manglares y su tendencia en los servicios ecosistémicos, a su importancia o a su importancia en servicios ecosistémicos, se vea como una oportunidad y un reto de hacer realmente ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la ciencia podemos generar los datos, podemos tener los indicadores para el monitoreo y con la inteligencia artificial podemos llevarlo a la mano
de los que toman decisiones y a los usuarios de las comunidades. Así que, pues, qué bueno que tenemos cosas, qué malo que hay otras, pero hay que verlo como un reto, como una oportunidad, y los invito, ¿no?, a sumarse, los invito a contactarnos si creen que en algo les podemos servir. Y pues, por último, pues dejo aquí, ¿no?, preguntas, comentarios, también reclamos, no, no importa, y nuestras redes sociales para que nos puedan contactar. Así que yo les agradezco la atención y pues espero verlos pronto en alguno de nuestros voluntariados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Herrera Silveira, que acaba de presentar este seminario en colaboración con el IMIPAS y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Si por favor nos apoya dejando de compartir pantalla y vamos a ir a la parte de las preguntas. Les recordamos que estamos en una sesión de videoconferencia, entonces a las personas que están aquí en la sesión, en la sala, pueden levantar su manita y poco a poco les iré dando la palabra o también escribir sus preguntas y comentarios en el chat. Y a las personas que nos acompañan en Facebook a través de la transmisión, pues también si nos pueden ir haciendo sus comentarios y sus preguntas y las voy a ir intercalando. Entonces, pues muchas gracias por este panorama de todo lo bueno, lo malo y lo peor que pasa pues aquí en Yucatán. Y tenemos algunas felicitaciones por parte de varias personas que están en Facebook y también aquí en esta sala. Y la primera pregunta, el orden pues más o menos es donde las fueron poniendo. ¿La información presentada se puede consultar? Si es así, ¿en dónde? O si todavía no es pública. Gracias. Sí, la mayoría es información pública porque son productos nuestros, son productos de tesis, son productos de artículos, de proyectos de investigación, así que como mencioné al inicio, prácticamente el 80-90% de la información es pública. Este, así que cual que están interesados, pues adelante, ¿no? Está desde la tesis doctoral de la doctora Teutli, la tesis doctoral y artículos también de la doctora Siulin, publicaciones de un servidor, están los manuales, las guías, etcétera, de restauración, también toda esa información es pública. Por eso hablaba del sueño guajiro. El sueño guajiro es que todo esté disponible, todos puedan tener acceso a esa información para que no hay pretexto. Entonces, por lo tanto, por eso digo que no hay pretexto de hacer mal las cosas. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues esperamos ese último 20% que pues será cuestión de tiempo conforme vayan surgiendo estas nuevos resultados. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el contexto actual sobre la valoración económica de los servicios ambientales de los manglares? Y si realmente funciona como una herramienta para propiciar la protección, conservación y restauración de los mismos. Mira, yo creo que es una alternativa. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en la historia ha habido este tema de la valoración económica, ¿no? Incluso hay muchos métodos para la valoración económica. Sin embargo, en el caso de los servicios ecosistémicos son tangibles, los podemos ver, los podemos percibir, ¿no? Vemos los resultados de cuando el manglar está conservado, cuando el manglar está degradado, también vemos los resultados. Así que sí, sí es una oportunidad. Desafortunadamente, ¿no? ¿Cuánto trabajo hay? Yo particularmente no conozco ningún estudio que tenga la misma enfoque en el que hemos hecho aquí en Yucatán. Si no lo conozco en otra región de México, probablemente exista. Si existe, pues compartan información, pero el enfoque que hemos utilizado de evaluar las características estructurales y funcionales que determinan los servicios ambientales y luego esos espacializarlos, creo que pues no es que lo diga con orgullo, sino lo digo lamentando porque somos los únicos, porque debería de haber más estudios, porque hay mucha gente trabajando con manglar, pero como que no quieren salir de lo que le llamamos un sitio de confort, ¿no? De la zona de confort, donde ya sé hacer esto. Como ustedes ven, nosotros hemos ido haciendo cosas, innovando, pero ¿cómo? Es a través de un grupo, no somos, nosotros somos. Por eso me presenté como parte del consorcio, no como sin investigar, sino que somos parte de un consorcio de investigación. Eso es lo que nos da fortaleza. Muchas gracias. Sí, siempre el trabajo en conjunto da más que el trabajo individual. Le voy a dar la palabra a Sofía Ávila. Adelante. Gracias, Danae. Pues Jorge, muchas gracias por la presentación, muy, muy completa y muy interesante.
justo hablando de la parte, digamos, estructural y funcional de los manglares, em, presentaste, digamos, dos tipos de panoramas, unos muy especializados justo de investigación científica a largo plazo y otros algunos esfuerzos pues más con comunidades y sobre todo de restauración. Em, ¿Crees que se puede, en aras un poquito de avanzar más en el monitoreo de los servicios ecosistémicos de los manglares, hacer como un programa de monitoreo local al nivel, o a lo mejor ya existe, con indicadores por lo menos básicos que pues nos puedan decir un poco el estado de estos recursos y sus beneficios, ¿no? A la pesca, por ejemplo, en el caso de este seminario que es de interés el tema. Entonces, bueno, un poquito como para saber eh, al respecto, ¿qué opinas? Gracias. Hola, Sofía. La respuesta, sí, sí se puede. De hecho, lo que nosotros proponemos es hay indicadores generales, indicadores específicos de la condición del manglar. Pero luego ya con respecto a sus servicios ecosistémicos, como son específicos del tipo de manglar, pues también ahí hay indicadores específicos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es identificar esa zona o ese sitio de interés para identificar la variable o característica específica que hay que adicionar a la general para que entonces hagamos la complementariedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de progreso, porque ya estamos trabajando como las mujeres las chelemeras, las aves es un indicador muy importante, por lo tanto se está monitoreando en las aves, pero también es un indicador general en muchos sitios. ¿Pero qué indicador específico de progreso? La chivita. Es un caracol que se usa de botana en muchos de los restaurantes de la costa de Yucatán, los que han ido ahí cuando piden su primer agua de cebada, le sirven, ¿no? Chivita. Entonces, es una pesquería local. Ahí es un indicador específico. Entonces, lo que hay que hacer es identificar esos indicadores generales, pero también los indicadores específicos. Por lo tanto, sí, sí se puede. Yo siempre he dicho que el trabajo en los manglares es muy interesante porque cada sitio es diferente, es un trabajo, le llamo un traje hecho a la medida. Por eso, en el mapa que mostré, vamos a todos lados. ¿Por qué no nos quedamos en un sitio? Porque cada sitio nos presenta una característica interesante. Muchas gracias a ambos. Aquí voy a hacer una pregunta que tenemos en Facebook. Si nos pueden hablar, bueno, nos puedes hablar sobre las actividades de ciencia ciudadana que están realizando. Detallar un poquito más, por favor. Sí, lo que estamos haciendo actualmente y que ya cerramos un ciclo anual es el monitoreo precisamente que mencioné de aves y chivita, y calidad del hábitat en progreso, en la ciénaga de progreso con las mujeres las chelemeras. Ellas ya están bastante entrenadas, bastante capacitadas, ¿no? En este tema, ya identifican aves. Yo conozco la gallina, el sopilote y las palomas, ¿no? Y ellas ya identifican prácticamente todas las aves ahí en la ciénaga. Entonces yo creo que ha sido muy importante. Y sí, estamos cerrando el ciclo, vamos a analizar los datos y yo creo que espero que pronto podamos tener la primera publicación de Ciencia Ciudadana siendo coautoras las chelemeras. Perfecto, muchas gracias. Y por aquí cuando estabas hablando sobre, bueno, la pregunta es, pues, ¿a ustedes no les solicitaron asesoría para el rescate y la restauración del puente de la laguna de Nichupté? Tengo entendido que las actividades se licitaron entre despachos de gestión. A ver, rápido. A nosotros nos invitaron a formar parte del grupo para incluso hacer la mía. Nosotros hicimos el estudio técnico justificativo. Nosotros hicimos la estrategia de restauración. Y cuando se iba a iniciar, se la dieron a otro grupo. Así que estuvimos en todo el proceso, menos en la ejecución. Ya están los resultados, ¿sí? Y si lo ven desde el Google Earth, van a ver kilómetros de canales totalmente innecesarios y además rectos. Sí, no sé quién les dijo que los canales en los manglares eran rectos. Si alguien ha visitado los manglares,
El río a lo mejor puede ser recto, pero los canales dentro de los manglares son sinuosos. Entonces, por eso digo, ¿quieren asesoría? Llámenos. Muchas gracias. ¿Cuál es el panorama en la restauración y en la diversidad del mangle o de la salud de este ecosistema ante el calentamiento global y la intrusión de agua salina hacia la tierra que domina la especie que soporta mayor diversidad? O sea, ¿cuáles son los mayores desafíos en la restauración? Eh, el trabajo con la doctora Teutli nos ha demostrado que hay que pensar en la restauración, hay que pensar en el futuro, ¿no? Es decir, hay que pensar en esos cambios que se van a dar. El primer aspecto es que tiene que haber una diversificación, ¿sí? De especies, si no se puede, por eso estamos muy en contra de los viveros y de la reforestación con una sola especie, lo que la doctora Tepri le llama la rizoforitis, o más bien el doctor Flores Verdugo le llamó la rizoforitis, que era solamente con rizoforitis. Ahora viene la canalitis, ¿no? Que es canales. Y el tercer nivel ahora se llama la tarquinitis, que son estas estructuras que están atrás de mí, pero que la están haciendo como Dios les dio a entender, sin considerar topografía, sin considerar niveles de agua, sin considerar salinidad y precisamente la intrusión salina. Entonces, por eso estamos trabajando con inteligencia artificial y con los futuros escenarios, ¿no? De si ahora se está comportando así, ¿qué va a pasar si el manglar se hace más húmedo o más salino o menos salino y más húmedo, etcétera? Entonces, para eso estamos trabajando con inteligencia artificial, con apoyo de los colegas de Limas, en donde nosotros aportamos la información y ellos generan esos algoritmos, ¿no? De random forest, de deep no sé qué y todos esos vocablos. Bueno, pues ellos se encargan de ello, ¿no? Entonces, sí se está contemplando la variabilidad climática futura en los estudios para ver los escenarios y por lo tanto, ¿qué estrategia de restauración es la mejor? Pero pensando en el futuro. Muchísimas gracias. Eh, no estoy leyendo las flores, las felicitaciones y eso, se las vamos a hacer llegar al doctor Herrera. Estoy leyendo solo las preguntas para que no vean que me estoy saltando algún comentario en particular. Eh, por aquí dicen, todos desde nuestra trinchera podemos hacer algo, pero una duda. ¿Cuál es el mayor reto al generar lazos con el sector público? Uh, la continuidad. El mayor reto es la continuidad porque hemos trabajado con el sector público desde hace muchos años. Desafortunadamente, como comenté, voy a poner el ejemplo que conozco, la CONAM, ¿no? Desafortunadamente a la CONAM la han desmantelado, ¿no? Y hay muchos cambios. Entonces, cuando ya la gente sabe el tema, conoce incluso el ecosistema, etcétera, la cambian, ¿no? Incluso cuando defiende una postura, también la cambian. Entonces, yo creo que ha sido nuestro mayor reto la continuidad con el sector público, de que ya avanzamos en algo, viene cambio de gobierno y hay una renovación de personal y ya no hay historia, ¿no? Entonces, eso nos ha generado problemas. Aquí en Yucatán, para no ir muy lejos, aquí en Yucatán, creo que somos los que tenemos más años trabajando en la restauración y de repente salen organizaciones, grupos diciendo que están haciendo restauración y cuando lo ves, dices, ¿y dónde está la restauración? ¿No? Entonces, desafortunadamente hay una gran cantidad de recursos en esto, ¿no? Estamos en la década de la restauración, hay mucho dinero. De repente, como dice la propia doctora Teutli, salieron restauradores debajo de las piedras. Entonces, de repente salieron restauradores, pues, que nunca fueron restauradores y ahora pues se ganan proyectos y dices, bueno, está bien, pero no hay resultados. Entonces, ese ha sido el mayor reto, la continuidad del lazo y de la interacción positiva con gobierno. Muchas gracias. Para las personas que están pidiendo el contacto del doctor Herrera, ahorita se los vamos a poner. Estaba también en la presentación va a quedar grabada, entonces en cualquier momento pueden regresar y ver las últimas diapositivas del doctor. Si no, de todos modos, ahorita en el chat se las vamos a colocar ahí. Mm, aquí hay una pregunta, bueno, hay dos preguntas relacionadas, voy a leer las dos. La primera es cómo funciona el tema de los bonos de carbono en manglares y la otra es ¿cuál considera que son los principales retos científicos y de gobernanza para que México
pueda consolidar un mercado efectivo de bonos de carbono. Bueno, primero, pues también es papel nuestro a veces, no le llamo educar, pero sí que utilicemos los vocablos correctos. No se llaman bonos de carbono, se llaman créditos de carbono, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, son créditos de carbono. A ver, yo creo que existe un gran potencial. Sí, existe un potencial, existe la oportunidad, existen organizaciones grandes de muchos recursos interesadas en invertir en México. ¿Cuál es el problema? Que, como dije, están las organizaciones, individuos que han vendido su alma al diablo por dinero, ¿sí? Entonces, han engañado y le han tomado el pelo a las comunidades. Les han ofrecido contratos y convenios leoninos en donde les quitan todos los derechos y los adquieren todos ellos. Una buena decisión fue decir el gobierno, stop, no, a ver, párenle, ¿sí? Así que ese es el tema. El problema fue los intermediarios, ¿sí? Que se quieren adjudicar el tema de los créditos de carbono. ¿Qué se está haciendo? Porque se está haciendo algo. Después de trabajar esto, porque hemos tenido organizaciones que han venido con nosotros, estoy hablando de CI, estoy hablando de Replan, estoy hablando de ERLAB, estoy hablando de muchas organizaciones que han venido y nos han consultado. Y ha sido siempre nuestra postura, ha sido la siguiente. Potencial para tener un mercado voluntario de carbono en México existe, sí. ¿Dónde? En áreas de restauración, en áreas que sean restaurables. ¿Cómo? Pues que haya el vínculo directo entre los financiadores y las comunidades, donde el gobierno y la academia tengan un papel de mediador, de moderador, de verificador. Por lo tanto, quitemos a todos los intermediarios. Sí, esa es para mí la alternativa. Recursos hay, comunidades hay, áreas de restauración potenciales hay, tenemos la ciencia para hacer la restauración y lo que falta es generar este marco normativo en el que no se le permita a los brokers entrar a hacer negocio. Y ahorita hay una estrategia que yo espero que funcione entre el gobierno federal y el gobierno estatal de Yucatán, que estamos promoviendo. Y ojalá se dé, porque si se da este proyecto, va a marcar un hito en la restauración y en el mercado voluntario de carbono en manglares en México. Y yo espero que, porque he visto voluntad de ambas partes, estoy hablando de gobierno estatal y gobierno federal, se dé. Porque ya desde el punto de vista técnico está, desde el punto de financiero ya está la organización, ya está la institución que le pone miles de millones de dólares y precisamente no quiere intermediarios. Ese es el tema. Gracias. Pues ojalá sí se animen a las comunidades que a veces no se enteran ni siquiera de las convocatorias, y es a través de estos intermediarios que llegan a poder concursar. ¿Nos podría explicar un poco la metodología usada para calcular el valor de 54 millones de dólares y si esto corresponde para un número específico de hectáreas o para todo el sitio de estudio? Creo que es difícil la extrapolación del valor en hectáreas, ya que los manglares en México, Caribe, Golfo, Pacífico entre sí son diferentes. No, a ver, la diapositiva que presenté es una diapositiva, es un dato de una publicación del doctor Constanza del 2017, en donde hizo una valoración económica de diferentes ecosistemas. Y el valor económico más alto es el de los manglares, ¿sí? Entonces, por eso puse esa cifra. Ahora, para llegar a una valoración económica del ecosistema de manglar de un sitio, tendríamos que empezar, por ejemplo, Celestún. Vamos a hablar de Celestún. En Celestún, y vamos a hablar del carbono. En Celestún hay sitios conservados y sitios restaurados. Conservar un sitio
nos ofrece una cierta tonelada de dióxido de carbono. ¿Cuánto cuesta eliminar esa dióxido de carbono de la atmósfera que está capturando el manglar? Bueno, pues ahí estaría la valoración. O pesquerías. Hay pesquería, ahí en Celestún hay pesquería de mojarra, de jaiba, de camarón. Entonces, solamente esas pesquerías, ¿cuánto te dan al año? Todas esas pesquerías dependen del ecosistema de manglar. Entonces, hay que pasar del servicio a la valoración económica. De hecho, si observaron en una de las últimas diapositivas, ese era uno de los siguientes pasos, ponerle números a ese servicio ecosistémico, ¿no? Y por eso decíamos, y por eso hice la invitación, aquellos que quieran entrarle, bienvenidos, porque hay que formar un grupo. Yo no soy economista, ¿sí? Entonces, yo no sé cómo valorar ese tema, pero sí sé medirlo, ¿no? Entonces yo le puedo proporcionar la información al economista y decir, ahora que mira, yo tengo aquí estas toneladas de CO2, estas toneladas de pescado, ¿cuánto vale? Y cuando vas sumándole, le vas a dar ese valor al ecosistema. Eh, Gracias, Graciano, aquí con el Zoom, el Facebook y todo. Gracias por esta última intervención. Me parece que solo queda una pregunta más y es que si el turismo ecológico es buena opción de servicios ecosistémicos, como por ejemplo paseos en kayak y chalana por manglares. Sí, sí es una opción, sí se está haciendo. De hecho, hay muchos ya prestadores de servicios ecoturísticos, incluso aquí en Yucatán. Por mencionar, ahí te van, creo que 3 o 4. Primero, Celestún, ahí estás. Es más, primero, si nos vamos un poquito más, todavía es Celestún, pero ya no es Yucatán, es Campeche, está Isla Arena, ¿sí? La gente de Isla Arena. Luego está Celestún. Luego ya lo hacen en Cisal, ya lo hacen en Chuburná, ya lo hacen en Progreso, hay un área que se llama El Corchito. Ya lo hacen en Telchac. O sea, ¿ya cuántos dije? ¿6, 7? Solamente Yucatán, ¿sí? Entonces sí es una opción. Aquí lo que yo les he sugerido a mis amigos, colegas, camaradas de las comunidades es que se preparen. ¿En qué sentido? No sean lancheros, sean prestadores de servicios turísticos. Yo creo que si en vez de llevarlos nada más a palanqueo, le van explicando del manglar, les van explicando de las especies, les van explicando incluso de la hidrología, etcétera, hasta una propina les van a dar. Y es por ahí donde hemos tratado de hacer la formación y capacitación a través de talleres, de proporcionarles esta información para que ellos la puedan manejar y ellos la puedan proporcionar a los que los contratan y pasen de ser lancheros a ser guías de turistas. Pues sí, y además hay certificaciones y les dan también las certificaciones por parte del gobierno. Es Eh, pues, correcto. pues muchas gracias. No sé si hay alguna última pregunta o comentario. En los chats han estado mencionando eso, ¿no? Que parte de seguimiento a las respuestas que nos ha estado dando, que pues sí, efectivamente, más allá de en Yucatán, sino en otros lugares, también han surgido restauradores de la nada cuando nunca no, los habían visto. También están pidiendo contactarlos desde Brasil, incluso contactarlo a usted como representante del consorcio o como parte del consorcio. Ya pusimos varias veces el correo electrónico, el correo del doctor en el Simvestab, en donde lo pueden compartir. Vamos a poner en un momentito más el grupo del laboratorio que encabeza el doctor, donde también el grupo en Facebook para que también puedan pues ver la información que comparte y genera este grupo a partir de los proyectos, no nada más los artículos científicos, sino otro tipo de publicación. Eh, y aquí la última pregunta que tengo sería, en términos de medidas de compensación, ¿es posible recuperar los servicios ecosistémicos de un manglar que se ha desmontado en un sitio adyacente? Nosotros sí, yo no sé otros grupos, nosotros sí. Y como decimos, a las pruebas me remito, conozcan nuestros proyectos en Celestún, en Progreso, en Telchac, en Siancán, ahora en Xcalac. Ahí están nuestros proyectos y hemos recuperado servicios ecosistémicos
que estaban o que están en los manglares adyacentes. Aquí precisamente sí nos ha ayudado mucho la ciencia. La ciencia sí nos ha ayudado mucho a identificar cómo recuperar manglar. Por eso nosotros incluso propusimos para el puente en Nichupté cómo hacerlo. Lo que pasa que lo que les entregaron a los que lo desarrollaron fueron las figuritas, ¿no? De que pasas por acá, canal por acá, pero pues nunca les dijeron cómo hacer el canal, ¿no? Entonces dijeron, ay, hay que hacer un canal por aquí, pues sí, vamos a quitar manglar y abrimos el canal. No se hace así, obviamente. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede, sí es posible y por eso otra vez dije, contáctenos. Muchísimas gracias, doctor, por los ejemplos y a las pruebas se remite efectivamente, de nuevo en la página del laboratorio del Simvestab, lo pueden estar checando y nosotros también compartimos esta información como LANRESC. Pues ahora sí estamos llegando al final de este seminario, como parte del seminario bueno, entre el IMIPAS y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Eh, Les dejé un par de anuncios, es para que sigan el canal de WhatsApp del laboratorio. Ahí ponemos toda la información, no nada más de este seminario, sino de las otras actividades que hace el laboratorio. Entonces lo puse en ambos chats, tanto en Facebook como en Zoom. Ahí pueden seguirnos. Y bueno, pues no me resta más que agradecer a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Jorge Herrera Silveira, y a todos ustedes por habernos acompañado tanto en la transmisión en Facebook como también en la videollamada. Y bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Ay, gracias por los corazoncitos.